En un frío establo de Jalisco, Sofía, de 5 años, dormía sola junto a los caballos. Nadie la veía. Hasta que un millonario abrió la puerta y dijo: «Ya no estás sola». El aire fresco de los altos de Jalisco, cargado con el aroma penetrante del agave cocido que flotaba desde las tequileras cercanas y el olor a tierra mojada de la temporada de lluvias que apenas comenzaba, no lograba disipar la maraña de preocupaciones que ocupaba la mente de Alejandro Garza. Caminaba con paso firme por el empedrado sendero que conectaba la casa principal de la hacienda con las caballerizas, sus botas de piel, hechas a medida, resonando con autoridad. La próxima jimada del agave azul y una inspección crucial de sus preciados caballos azteca, orgullo de la hacienda La Esmeralda, dominaban sus pensamientos. La Esmeralda no era solo un capricho de hombre rico, era un legado familiar, un símbolo de tradición y poder en la región, un negocio que exigía tanta astucia como pasión por la tierra y los animales. Las caballerizas principales, una estructura imponente de adobe y teja roja, bullían con la actividad mesurada de la mañana. Caballerangos con sombreros de ala ancha cepillaban lustrosos caballos de estampa noble. El veterinario de la hacienda discutía en voz baja con el caporal, y el aire olía a alfalfa fresca, a cuero de montura y a la limpieza meticulosa que Alejandro exigía. Él, un hombre que frisaba los 40, de facciones marcadas y vestido con una guayabera de lino fino que contrastaba con la rudeza elegante del entorno, normalmente encontraba satisfacción en este control, en la precisión de la crianza equina y en la complejidad del negocio tequilero. Pero esa mañana una inquietud indefinible lo sacó de su ruta habitual hacia la oficina de la hacienda. Siguiendo un impulso, se desvió hacia el establo más antiguo, una construcción de piedra y madera casi olvidada al fondo de la propiedad, donde se alojaban algunas yeguas de cría ya mayores y se almacenaba forraje y herramientas viejas. Era un rincón nostálgico, impregnado del silencio y el polvo de generaciones pasadas, un lugar que rara vez visitaba. La pesada puerta de madera, desgastada por soles y aguaceros, rechinó al abrirse, revelando la penumbra del interior, apenas rota por los haces de luz que se colaban por las rendijas y el techo de teja. El aire allí era más denso, cargado del olor dulzón del zacate seco, el amoníaco ligero del estiércol y el aroma cálido y animal de los caballos que descansaban en sus pesebres. Algunas yeguas viejas de pelaje opaco pero mirada sabia levantaron la cabeza con lánguida curiosidad. Alejandro se detuvo un instante, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, absorbiendo la quietud casi sagrada del lugar, tan distinta a la calculada eficiencia del resto de la hacienda. Fue entonces cuando lo oyó. No era el relincho suave de una yegua, ni el crujir de la paja bajo los cascos. Era algo distinto, un sonido bajo, ahogado, casi imperceptible, un sollozo contenido, un gemido que parecía estrangulado por el miedo. Provenía del rincón más oscuro y alejado del establo. Alejandro frunció el ceño, la intriga reemplazando la momentánea calma. ¿Algún animal herido? ¿Un becerro perdido? Quizás uno de los perros de la hacienda se había lastimado. Pero el sonido tenía una cualidad extrañamente humana, una nota de sufrimiento que le erizó la piel. Algo en su instinto, quizás un eco olvidado de tiempos más austeros, antes de que el apellido Garza se convirtiera en sinónimo de tequila y poder, lo impulsó a investigar. Caminó despacio por el pasillo central de tierra apisonada, sus botas levantando un polvo fino y antiguo. El sonido se repitió, un poco más nítido ahora, confirmando su inquietud. Era el llanto de alguien que intentaba desesperadamente no ser descubierto, el llanto de quien ha aprendido que el ruido atrae problemas. Una creciente aprensión se instaló en su pecho. ¿Qué encontraría en ese rincón olvidado? Sus pasos se volvieron más cautelosos, midiendo cada avance, como si temiera espantar a la criatura que producía aquel sonido lastimero. Rodeó una alta pila de pacas de alfalfa seca, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, y entonces la vio. La realidad superó cualquier expectativa, cualquier lógica dentro del ordenado universo de la hacienda La Esmeralda. Acurrucada sobre un montón de paja sucia, casi mimetizada con la penumbra y la mugre, había una niña increíblemente pequeña, de no más de 5 años. Estaba hecha un ovillo,
abrazando sus rodillas con fuerza contra el pecho, la cabeza gacha. Su cabello, de un castaño claro que alguna vez debió ser brillante, estaba enmarañado y apelmazado por la suciedad. Vestía lo que parecía ser una camiseta vieja y demasiado grande para ella, rota y manchada, que apenas cubría su cuerpo delgado y tembloroso. Sus pies descalzos estaban negros de tierra y estiércol seco. La imagen era de una desolación tan absoluta, tan fuera de lugar en ese entorno de caballos de raza y riqueza rural, que Alejandro sintió un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad y una punzada de compasión que lo tomó por sorpresa. Se detuvo a unos metros, sin saber cómo reaccionar. Su primer impulso fue dar media vuelta, llamar a Elena, la ama de llaves, o al caporal, delegar esa situación perturbadora e inesperada. Pero algo lo retuvo: la extrema vulnerabilidad de esa figura diminuta, la soledad palpable que emanaba de ella, tocaron una fibra sensible, una memoria casi olvidada de su propia niñez, marcada por la pérdida temprana de su padre. Respiró hondo, tratando de controlar la sorpresa y la oleada de emociones. Se agachó lentamente, apoyando una rodilla en el suelo polvoriento para reducir su estatura, para parecer menos amenazante. «Hola», dijo en voz baja, su voz sonando más ronca de lo habitual. «¿Estás bien? ¿Cómo te llamas?» La niña levantó la cabeza bruscamente al oírlo y Alejandro vio sus ojos. Eran enormes, de un color miel profundo, pero velados por un pánico cerval. Lo miró fijamente, el cuerpo entero tenso, lista para huir al menor movimiento. No dijo nada, solo temblaba visiblemente, la respiración agitada. El silencio que siguió fue denso, cargado de miedo, roto solo por el suave murmullo de los caballos en los pesebres cercanos. Alejandro permaneció inmóvil esperando, intentando transmitir calma con la mirada, aunque su propio corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando empezó a notar los detalles, esos pequeños indicios que hacían la escena aún más desgarradora. El rostro de la niña estaba cubierto de mugre, pero se distinguían claramente los surcos pálidos dejados por lágrimas secas. Tenía un pequeño rasguño en la frente, ya casi cicatrizado. Sus labios estaban resecos y pálidos. Cerca de ella, entre la paja, vio unos restos de comida, un trozo de tortilla dura y correosa, el corazón mordisqueado de una manzana. Era evidente que había estado sobreviviendo con lo que encontraba, quizás sobras destinadas a los animales o desechos de los trabajadores. Su delgadez era notoria en los bracitos huesudos que abrazaban sus rodillas, en las costillas que se adivinaban bajo la tela raída de la camiseta. El frío de la mañana parecía calarle hasta los huesos, a pesar de la paja. ¿Cuántos días llevaría allí? ¿Cómo había llegado sin que nadie la viera? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero sabía que presionarla solo aumentaría su terror. Necesitaba ganar su confianza, aunque fuera un ápice. Recordó el pequeño pan de dulce que Elena siempre le ponía en el almuerzo que llevaba al campo. Con movimientos lentos y deliberados, sacó el pan envuelto en una servilleta de tela del bolsillo interior de su chamarra de gamuza. Lo extendió en la palma de la mano sin acercarse más. «¿Tienes hambre?», preguntó suavemente. «Puedes tomarlo, es tuyo». Los ojos color miel de la niña se clavaron en el pan, una mezcla de anhelo y desconfianza brillando en ellos. Miró del pan al rostro de Alejandro y de nuevo al pan. Él permaneció inmóvil, la mano extendida, la expresión neutra pero intentando transmitir calidez con la mirada. Empezó a hablar en voz baja, no sobre ella, sino sobre los caballos. Le habló de Relámpago, el semental azteca negro y orgulloso, de lo nobles que eran, de cómo les gustaba que les rascaran detrás de las orejas. Le habló de las yeguas viejas del establo, de sus nombres, de los potrillos que habían dado a la hacienda. Habló de cualquier cosa que se le ocurrió, solo para llenar el silencio con una voz tranquila, para demostrarle que no era una amenaza. No supo cuánto tiempo permaneció así, arrodillado en el suelo sucio del establo, hablándole a una niña aterrada que apenas se atrevía a respirar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la niña se movió. Muy despacio, estiró una mano temblorosa y sucia hacia el pan. Sus dedos delgados rozaron la corteza azucarada antes de arrebatarlo con una rapidez sorprendente, apretándolo contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. No lo comió de inmediato.
Solo lo sostuvo con fuerza, los ojos aún fijos en Alejandro, evaluándolo. Viendo esa pequeña señal de confianza, Alejandro se arriesgó con otra pregunta, la voz aún más suave. «Yo me llamo Alejandro. ¿Me puedes decir tu nombre, pequeña?» Hubo otra larga pausa. La niña se mordió el labio inferior, la mirada todavía recelosa, pero quizás un poco menos aterrada. Entonces, en un susurro tan bajo que casi no lo oyó, respondió, «Sofía». El nombre flotó en el aire denso del establo. Sofía, una niña llamada Sofía, sola y escondida en un establo. «Sofía», repitió él probando el nombre. «Es un nombre muy bonito». Vio un minúsculo destello en los ojos de ella, quizás de sorpresa. Animado, continuó con la mayor delicadeza posible. «¿Estás solita aquí, Sofía? ¿Dónde está tu mamá? ¿Y tu papá?» La pregunta quedó suspendida en el aire, y la frágil conexión que había logrado pareció a punto de romperse. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al instante, grandes gotas silenciosas que comenzaron a rodar por sus mejillas sucias, limpiando pequeños caminos en la mugre. Sacudió la cabeza negativamente, el llanto ahora audible, un sollozo doloroso que rasgó el silencio. «Mi mami se fue al cielo», logró decir entre sollozos, «hace muchas noches». La simplicidad de esas palabras, cargada con el peso de un dolor inimaginable para una niña tan pequeña, golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo. Huérfana, sola, escondida en un establo porque no tenía a dónde ir. La comprensión de la tragedia completa lo dejó momentáneamente sin palabras, el corazón encogido por una compasión que amenazaba con desbordarse. Entonces Sofía añadió algo más, algo que heló la sangre de Alejandro. «Me escapé», susurró, la voz entrecortada, «del lugar feo, donde gritan mucho. La señora Ramírez, es mala. Orfanato, casa-hogar». El nombre exacto no importaba. Era un lugar del que había huido, un lugar asociado con gritos y maldad, maltrato. Esa era la palabra implícita, la razón por la que prefería la compañía silenciosa de los caballos a la de los humanos que supuestamente debían cuidarla. «Los caballos no gritan», añadió, como explicando la lógica irrefutable detrás de su elección de refugio. «Y dan calorcito». Esa frase simple, pronunciada con la brutal inocencia de la infancia, fue como otra puñalada para Alejandro. Había buscado en los animales el calor y la seguridad que le negaron las personas. La imagen de Sofía acurrucada contra el flanco de un caballo durante las frías noches de los altos de Jalisco surgió en su mente, una imagen de una soledad casi insoportable. Algo se removió dentro de Alejandro, un recuerdo antiguo, casi sepultado bajo capas de éxito y años de calculada distancia emocional. Se recordó a sí mismo, muchos años atrás, un niño asustado y enojado tras la repentina muerte de su padre, sintiéndose perdido en el enorme y a veces indiferente mundo de la hacienda, antes de que la mano firme pero justa de su abuelo lo guiara y le enseñara a navegarlo. Conocía esa mirada de miedo y desconfianza. Conocía la sensación de ser pequeño e impotente en un mundo grande y confuso. Este encuentro no era una casualidad, era un espejo, un eco de su propio pasado que lo confrontaba allí, en el suelo frío de aquel establo. La vacilación desapareció, reemplazada por una claridad súbita, una determinación inquebrantable. No podía simplemente ignorar esto, no podía delegarlo. Esta niña, Sofía, necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que la viera, que la protegiera, que le dijera que ya no estaba sola. Y en ese momento supo con una certeza que rara vez sentía fuera del mundo de los negocios, que esa persona sería él. Con cuidado se puso de pie, las rodillas crujiendo levemente. Sofía retrocedió instintivamente, los ojos desorbitados de nuevo. «No tengas miedo, Sofía», dijo él, la voz firme pero amable. «No te voy a hacer daño, te voy a ayudar». Se quitó la chamarra de gamuza, un gesto impulsivo, y se la ofreció. «Ten, ponte esto, hace frío». La chamarra era enorme para ella, pero representaba un gesto de protección, de calor. Ella dudó un momento. Luego aceptó la prenda suave, envolviéndose en ella como si fuera un zarape. El contraste entre la suciedad y los harapos de la niña y la elegancia rústica de la chamarra era chocante, casi surrealista. Mientras ella se acurrucaba dentro de la prenda,
Alejandro sacó su celular del bolsillo. Marcó rápidamente el número de su abogado de confianza en Guadalajara, el licenciado Morales, un hombre acostumbrado a resolver los complejos y a menudo delicados asuntos legales de la familia Garza. La conversación fue corta, directa. Explicó la situación de forma concisa, la urgencia clara en su voz. Necesitaba asesoría legal inmediata, saber los pasos a seguir, cómo garantizar la seguridad de la niña y sacarla de esa situación lo más rápido posible, evitando que fuera de vuelta al lugar del que había huido. Luego, hizo otra llamada, esta vez a un contacto discreto que tenía en el DIF estatal, alguien que podría actuar con sensibilidad y eficiencia, evitando la burocracia inicial. Mientras hablaba por teléfono, su voz era tranquila, controlada, la voz del hacendado acostumbrado a dar órdenes y esperar resultados, pero había una nueva inflexión allí, una urgencia personal, una determinación feroz. Sus ojos no dejaban a Sofía, que lo observaba en silencio, acurrucada dentro de la chamarra demasiado grande, el pan de dulce aún seguro en una de sus manos. «Está conmigo ahora», dijo al teléfono, la voz resonando con autoridad en el silencio del establo. «Y ya no está sola. ¿Entendido? Hagan todo lo necesario. Yo asumo toda la responsabilidad». Colgó el teléfono, la mirada fija en la pequeña figura frente a él. Un nuevo capítulo estaba comenzando para ambos. Allí, en ese establo olvidado entre el olor a zacate y la presencia silenciosa de los caballos, el destino de un millonario hacendado y de una niña huérfana se entrelazaron de forma inesperada e irrevocable. El mundo exterior, con sus cosechas de agave, sus negocios de tequila y sus compromisos sociales, pareció de repente distante y sin importancia. Lo único que importaba ahora era esa promesa silenciosa que se hacía a sí mismo y a la niña asustada frente a él. Ella nunca más estaría sola. Salir de la penumbra cargada de olores ancestrales del viejo establo fue como cruzar un umbral invisible hacia una realidad discordante. Alejandro Garza llevaba a Sofía en brazos, la niña aún envuelta en su pesada chamarra de gamuza, sintiendo el leve peso de su cuerpo frágil contra su pecho. Ella se aferraba a su cuello con una fuerza sorprendente, escondiendo el rostro en el hueco de su hombro, cuando la brillante luz del sol de Jalisco los golpeó de lleno. El patio principal de la hacienda La Esmeralda, normalmente un escenario de actividad ordenada y eficiente, el ir y venir de los mozos, el sonido metálico de las herraduras sobre el empedrado, las órdenes concisas del caporal, se sumió en un silencio abrupto y desconcertante. Las cabezas se giraron al unísono. Los caballerangos detuvieron sus cepillos a medio aire sobre los lustrosos lomos de los caballos. Don Rafael, el caporal, un hombre curtido por el sol y el trabajo, cuya expresión rara vez traicionaba sorpresa alguna, se quedó con la boca entreabierta, los ojos fijos en la insólita estampa. Ver al patrón, don Alejandro Garza, el hombre meticuloso, a menudo distante y siempre impecable, cruzando el patio con una niña sucia y descalza, envuelta en su propia chamarra, era una visión que rompía todos los esquemas, todas las jerarquías tácitas de la hacienda. Alejandro ignoró las miradas clavadas en él, manteniendo una expresión neutra, aunque sentía el calor subirle por el cuello. Caminó con paso decidido hacia su robusta camioneta negra, estacionada cerca de la entrada de la casa principal, el único sonido el crujir de sus botas sobre la grava y los casi inaudibles gemidos de Sofía contra su hombro. Con delicadeza, la acomodó en el asiento trasero, sobre la lujosa tapicería de piel, abrochando el cinturón de seguridad holgadamente alrededor de su pequeño cuerpo. Ella se hizo un ovillo de inmediato, los ojos color miel, recorriendo con nerviosismo el interior del vehículo, un espacio tan ajeno a su realidad como lo era el propio Alejandro. El corto trayecto desde las caballerizas hasta la casa principal, un camino flanqueado por hileras de bugambillas y jacarandas que normalmente recorría sin pensar, se sintió eterno, cargado de preguntas sin respuesta y del peso abrumador de la responsabilidad que acababa de asumir. La casa principal de La Esmeralda era una construcción imponente, un ejemplo magnífico de la arquitectura colonial mexicana adaptada a la modernidad, con amplios corredores porticados, muros gruesos de adobe encalado, techos altos con viguería de madera oscura
y patios interiores llenos de fuentes y macetas con geranios. Al cruzar el pesado portón de madera tallada y entrar al zaguán, Alejandro sintió cómo Sofía se encogía aún más contra él. El tamaño del espacio, el eco de sus pasos sobre las baldosas de terracota, los muebles antiguos y oscuros, los retratos severos de sus antepasados en las paredes, todo parecía conspirar para intimidar a la pequeña. Justo en ese momento, una figura familiar apareció desde el interior de la casa, moviéndose con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Era Elena, la ama de llaves, una mujer de mediana edad, de rostro amable y manos trabajadoras, que había servido a la familia Garza durante más de 20 años, primero a la madre de Alejandro y ahora a él. Su expresión serena se alteró por una fracción de segundo al ver a la niña en brazos de su patrón, pero años de discreción y lealtad le permitieron recuperar la compostura casi al instante, reemplazando la sorpresa por una mirada de tranquila preocupación. Alejandro le había llamado desde la camioneta, dándole instrucciones breves y precisas. Elena, como siempre, había comprendido sin necesidad de explicaciones detalladas. «Elena, ella es Sofía», dijo Alejandro en voz baja. «Necesita de todo. Un baño, ropa limpia, algo caliente de tomar, algo suave». Elena asintió, sus ojos oscuros y bondadosos fijos en la niña, con una mezcla de compasión y curiosidad. «Claro que sí, patrón. No se preocupe». «Venga conmigo, chiquita», dijo con voz dulce, extendiendo una mano morena y cálida hacia Sofía. La niña levantó la vista hacia Alejandro, buscando su aprobación en sus ojos. Él le dio un leve asentimiento de cabeza. «Ve con Elena, Sofía. Ella te va a cuidar muy bien. Yo voy a estar aquí mismo». Con renuencia, Sofía soltó la mano de Alejandro y tomó la de Elena, dejándose guiar hacia las profundidades de la enorme casa. Los primeros momentos del cuidado de Sofía fueron, como Alejandro había anticipado, delicados. El baño, en una tina antigua de patas de león en uno de los muchos cuartos de baño de la hacienda, fue recibido con lágrimas silenciosas y un encogimiento defensivo. El agua tibia, el jabón perfumado, el roce suave de la esponja sobre su piel sucia, eran sensaciones probablemente desconocidas o asociadas con experiencias negativas. Elena manejó la situación con una paciencia infinita, hablándole en voz baja y tranquilizadora, canturreando viejas canciones de cuna, convirtiendo el baño en un juego para quitarle las manchitas de tierra, vestirla con ropa limpia, un sencillo vestido de algodón y unas sandalias que Elena guardaba para las visitas de sus propias nietas, también provocó cierta resistencia. La tela suave y sin roturas parecía extraña contra su piel acostumbrada a los harapos, pero el hambre pudo más que el miedo. Sentada en la enorme y cálida cocina de la hacienda, con sus paredes cubiertas de azulejos de talavera y el aroma reconfortante de tortillas recién hechas, Sofía aceptó un tazón de atole de avena caliente y espeso, endulzado con piloncillo, y un bolillo suave. Comenzó a comer despacio, con pequeños sorbos y mordiscos, pero pronto la necesidad se impuso y comió con una intensidad silenciosa que revelaba días, quizás semanas, de verdadera hambre. Elena la observaba desde el otro lado de la mesa de madera maciza, el corazón encogido, sintiendo una mezcla de tristeza por el pasado de la niña y una determinación feroz por ofrecerle el consuelo y el alimento que tan desesperadamente necesitaba. La cocina, corazón de la hacienda, se convirtió en el primer espacio seguro para Sofía en ese mundo nuevo y abrumador. Mientras Elena se ocupaba de Sofía, Alejandro se encerró en su despacho, una habitación sobria pero elegante, con muebles de madera oscura, estanterías llenas de libros sobre historia de México y agronomía, y grandes ventanales que daban a los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estaba al teléfono con el licenciado Morales, su abogado en Guadalajara. La conversación distaba mucho de ser tranquilizadora. Morales, un hombre astuto y pragmático, experto en las complejidades de las leyes agrarias y los negocios familiares, se vio de repente inmerso en las turbulentas aguas del derecho familiar y la protección infantil. «Alejandro, esta situación es extremadamente delicada, legalmente hablando», dijo Morales con su característico tono grave y directo. «Recoger a una menor, incluso en circunstancias de aparente abandono,
sin notificar inmediatamente al DIF o a la policía ministerial, te expone a acusaciones muy serias: privación ilegal de la libertad, sustracción de menores. El orfanato o la casa hogar, si es de donde viene, va a contraatacar con todo, especialmente si tienen algo que ocultar, como parece ser el caso. Alejandro le explicó los detalles: el estado de Sofía, su miedo palpable, la llamada a su contacto en el DIF. Morales suspiró al otro lado de la línea. Bien, usar tu contacto fue un movimiento inteligente. Nos da un poco de ventaja sobre los canales oficiales, pero tenemos que formalizar todo de inmediato. Necesitamos solicitar la custodia provisional de emergencia, argumentando riesgo inminente para la menor. Necesitamos pruebas de su identidad, pruebas de la negligencia que alega. Esa institución tienen abogados, tienen conexiones políticas. Van a intentar pintarte como un hacendado prepotente metiéndose donde no le llaman. Los riesgos legales eran evidentes y potencialmente devastadores para su reputación y sus negocios. Alejandro sintió una presión en el pecho, pero su decisión era firme. Haga lo que tenga que hacer, licenciado. Presente todos los recursos necesarios. No escatime en gastos. Esa niña no vuelve a ese lugar. Averigüe todo lo que pueda sobre esa institución, sobre esa directora Ramírez. La llamada terminó, dejando a Alejandro con la certeza de que la batalla legal apenas comenzaba. La primera noche de Sofía en la inmensa y desconocida hacienda fue, como era de esperar, difícil. Elena la acostó en una de las recámaras de huéspedes, una habitación amplia y fresca, decorada con muebles rústicos y textiles coloridos, dejando una pequeña lámpara de noche encendida y la puerta entreabierta. Pero el silencio opulento de la casa, la suavidad desconocida del colchón, la ausencia de los sonidos familiares del establo, probablemente resultaron más perturbadores que reconfortantes. Cerca de la medianoche, un llanto ahogado, casi un gemido, flotó por los silenciosos corredores. Alejandro, que tampoco había podido conciliar el sueño, la mente ocupada en estrategias legales y en la imagen indeleble de los ojos asustados de Sofía, lo oyó al instante. Fue a la recámara de huéspedes y encontró a Sofía sentada en medio de la enorme cama, llorando en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas, atrapada en las garras de una pesadilla. Ya, tranquila», dijo él suavemente, sentándose en el borde de la cama. «Fue solo un mal sueño. Estás segura aquí, nadie te va a hacer daño». Se sintió torpe, inseguro de qué decir o hacer. Él no era un hombre de consuelos fáciles. Con vacilación extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Ella se sobresaltó al principio, pero luego, lentamente, se inclinó hacia el contacto, su llanto disminuyendo gradualmente hasta convertirse en pequeños hipidos. Él permaneció allí en silencio, simplemente ofreciendo su presencia, hasta que la respiración de ella se volvió más regular y se quedó dormida de nuevo, agotada. Sentado en la penumbra, velando el sueño intranquilo de esa niña desconocida, Alejandro sintió una oleada de protección feroz, un instinto casi animal de defenderla de cualquier daño. Era una emoción completamente nueva para él, una que cimentó su compromiso de una manera que ninguna argumentación legal podría haber hecho jamás. Al día siguiente, reconociendo la necesidad urgente de obtener información concreta y actuar con rapidez, Alejandro tomó una decisión crucial. Contactó a un investigador privado de Guadalajara, un hombre discreto y eficiente que había utilizado en ocasiones anteriores para asuntos delicados relacionados con sus negocios. Le encomendó una investigación exhaustiva, pero sigilosa, sobre el orfanato o casa hogar que Sofía había mencionado, el lugar dirigido por la tal directora Ramírez. Quería hechos, quejas documentadas, historial de inspecciones del DIF, reputación en la comunidad, testimonios de ex empleados o residentes, cualquier indicio de negligencia o abuso. Tenía que hacerse con la máxima discreción para no alertar a la institución antes de tiempo. Mientras la investigación se ponía en marcha, Alejandro hizo un esfuerzo consciente por pasar tiempo con Sofía, intentando crear un puente entre sus dos mundos tan dispares. La llevaba a caminar por los vastos jardines de la hacienda, mostrándole las diferentes flores y árboles, permitiéndole acariciar con timidez a los dos viejos perros Xoloitzcuintles de la casa
que parecían intuir su fragilidad y se mostraban excepcionalmente dóciles con ella. Le mostró el huerto donde Elena cultivaba hierbas y verduras, dejándola ayudar a regar las plantas con una pequeña regadera. Estas interacciones eran a menudo silenciosas, interrumpidas solo por las respuestas monosilábicas de Sofía o sus tímidas observaciones sobre una mariposa o una flor. Pero Alejandro sentía que eran vitales para construir una base de normalidad y confianza. Estaba aprendiendo, con torpeza pero con determinación, a interactuar con una niña, a ofrecer seguridad no solo con acciones, sino con una presencia constante y tranquila. Pocos días después, tal como había coordinado con su contacto, llegó la visita oficial del DIFE. La trabajadora social López, la persona con la que Alejandro había hablado inicialmente, se presentó en la hacienda. Era una mujer de unos 50 años, de aspecto profesional y expresión seria pero no hostil. La reunión tuvo lugar en el despacho de Alejandro. Él relató nuevamente el hallazgo en el establo, describió el estado en que encontró a Sofía y reiteró su compromiso de proporcionarle un entorno seguro y estable. Elena aportó detalles sobre los cuidados iniciales y la adaptación de la niña. La trabajadora social López escuchó atentamente, tomando notas detalladas en un expediente. Luego pasó un tiempo observando a Sofía, interactuando con ella suavemente en presencia de Alejandro y Elena. Sofía seguía siendo reservada, pero visiblemente menos temerosa que al principio, haciendo contacto visual ocasionalmente e incluso esbozando una pequeña sonrisa ante un comentario amable de la trabajadora social. La señora López revisó la documentación inicial presentada por el licenciado Morales para solicitar la custodia de emergencia. Al final de la visita, emitió su evaluación preliminar. Dadas las circunstancias excepcionales del hallazgo, el estado evidente de vulnerabilidad de la menor y los indicios iniciales de posible negligencia en su lugar de residencia anterior, autorizo la custodia temporal de emergencia con usted, señor Garza, en tanto se realiza una investigación más a fondo y se presenta el caso ante el juez familiar, declaró formalmente. Necesitaremos su total cooperación, evaluaciones continuas y el cumplimiento estricto de todos los protocolos del DIF. Era el primer obstáculo oficial superado, una validación crucial de sus acciones. Sofía no sería separada de él inmediatamente. Alejandro sintió una inmensa ola de alivio, aunque sabía perfectamente que esto era solo el comienzo. La batalla silenciosa por el futuro de Sofía había comenzado oficialmente, y él, Alejandro Garza, el hacendado acostumbrado a controlar su mundo, se encontraba ahora, de forma inesperada pero decidida, en la primera línea de fuego. Las semanas que siguieron a la visita de la trabajadora social López se instalaron en la hacienda La Esmeralda con una cadencia extraña, una mezcla de calma superficial y tensión subterránea. Para el mundo exterior, y para los propios trabajadores de la hacienda que observaban con discreta curiosidad, la vida parecía seguir su curso habitual. Los trabajos del campo, el cuidado de los caballos, la preparación para la próxima temporada de lluvias. Sofía, bajo la mirada atenta y cada vez más cariñosa de Elena, continuaba su lenta y vacilante salida del caparazón de miedo en el que había llegado. Pero bajo esa aparente normalidad, se libraba una batalla silenciosa y compleja en múltiples frentes: el legal, el institucional y quizás el más importante, el emocional, dentro de los muros de la hacienda y en el corazón de sus habitantes. El informe completo del investigador privado llegó al despacho de Alejandro como una bomba de tiempo silenciosa. Era un documento sobrio, redactado en lenguaje técnico, pero su contenido era devastador. Pintaba un cuadro sombrío y alarmante del orfanato, oficialmente llamado Casa Hogar Esperanza, dirigido por la directora Ramírez. A través de entrevistas discretas con exresidentes, ahora jóvenes adultos, antiguos empleados descontentos que hablaron bajo condición de anonimato, y un análisis minucioso de registros públicos que sugerían irregularidades en el manejo de donativos y subsidios gubernamentales, el informe detallaba una situación de negligencia crónica. Hablaba de personal insuficiente y mal pagado, de una alimentación deficiente que bordeaba la desnutrición, de condiciones de higiene precarias en algunas áreas del edificio y de una atmósfera general de abandono emocional. Más preocupante aún,
El informe documentaba un patrón de disciplina excesivamente severa, incluyendo castigos de aislamiento prolongado en habitaciones pequeñas y oscuras, confirmando el relato de Sofía sobre el closet, y testimonios sobre gritos frecuentes y un trato humillante hacia los niños considerados rebeldes o difíciles. Varias quejas formales presentadas ante el DIFE municipal a lo largo de los años parecían haberse perdido en la burocracia o habían sido minimizadas por la influencia de la directora Ramírez, quien al parecer contaba con conexiones políticas locales. El informe mencionaba específicamente a Sofía, recordada por una excuidadora como esa niña triste y calladita que siempre andaba sola y a veces aparecía con moretones que nadie explicaba bien. Alejandro leyó cada página con una furia fría creciendo en su interior. El lenguaje clínico del informe no lograba ocultar el sufrimiento humano detrás de las estadísticas y los testimonios. Esto no era solo descuido, rayaba en el abuso sistemático. Envió de inmediato el informe al licenciado Morales, quien confirmó que proporcionaba bases sólidas no solo para la petición de custodia, sino potencialmente para solicitar una investigación formal contra la institución y su directora. Como era de esperar, la noticia de que Sofía se encontraba bajo la custodia temporal de Alejandro Garza llegó rápidamente a oídos de la directora Ramírez. Su reacción fue inmediata y agresiva. Empezaron a llegar oficios formales a la hacienda, membretados con el logo de la Casa Hogar Esperanza, exigiendo el regreso inmediato de la menor, citando protocolos institucionales y cuestionando la idoneidad de Alejandro como custodio temporal. Las llamadas telefónicas siguieron. Al principio, la directora intentó mostrarse razonable, apelando al bienestar de la niña y a la experiencia de su institución. Pero ante la negativa firme de Alejandro, canalizada a través del licenciado Morales, el tono cambió. Se volvió amenazante, insinuando que utilizaría sus contactos en la prensa local para crear un escándalo, acusando a Alejandro de secuestro y de actuar por motivos ocultos. Era una estrategia clara de intimidación, un intento de forzar a Alejandro a devolver a Sofía antes de que las conclusiones de la investigación salieran a la luz y dañaran la reputación y probablemente los ingresos por donativos de la Casa Hogar. Sin embargo, la resistencia de la directora solo sirvió para reforzar la convicción de Alejandro. Toda comunicación fue derivada al licenciado Morales, quien respondió con oficios legales precisos, recordando la orden judicial de custodia temporal y enfatizando que cualquier decisión futura se basaría exclusivamente en el interés superior de Sofía, respaldado por la creciente evidencia de la negligencia sufrida en la institución. La batalla legal se intensificaba, dejando claro que la directora Ramírez no cedería fácilmente y que probablemente tenía mucho que ocultar. En medio de esta tormenta legal que se gestaba, Sofía continuaba su delicado proceso de adaptación. El entorno seguro y predecible de la hacienda, el afecto constante de Elena y la presencia cada vez más cercana y protectora de Alejandro obraban pequeños milagros día a día. Empezó a hablar más, su vocabulario infantil expandiéndose con nuevas palabras aprendidas de Elena o de los cuentos que Alejandro le leía torpemente por las noches. Las sonrisas tímidas se transformaron en risas espontáneas, especialmente cuando jugaba con los cachorros xoloitzcuintles en el patio o cuando ayudaba a Elena a preparar agua fresca de Jamaica en la cocina. Comenzó a explorar la enorme casa con más confianza, su miedo inicial dando paso a una curiosidad infantil. Tocaba con asombro los objetos antiguos, preguntaba por las fotos en blanco y negro de los abuelos de Alejandro, se maravillaba con los colores vibrantes de los zarapes que adornaban algunas paredes. Sin embargo, las cicatrices invisibles del trauma seguían presentes. Un ruido fuerte e inesperado todavía la hacía sobresaltarse y buscar refugio detrás de las piernas de Elena o de Alejandro. La llegada de visitantes desconocidos a la hacienda provocaba una retirada inmediata a su caparazón de silencio, y las pesadillas, aunque menos frecuentes, aún la despertaban algunas noches, llorando en silencio hasta que la presencia tranquilizadora de Alejandro o Elena la devolvía a un sueño intranquilo. Su vínculo con Alejandro se profundizaba de maneras sutiles pero significativas. Empezó a llevarle sus dibujos, soles sonrientes, caballos con patas torcidas, flores de colores brillantes,
esperando con ansiedad su aprobación. A veces, mientras caminaban por los jardines, tomaba espontáneamente su mano grande y fuerte con su manita pequeña y aún algo huesuda. Seguía llamándolo don Alejandro, una formalidad respetuosa común en el campo mexicano, pero el tono había cambiado. Ya no era el respeto temeroso del principio, sino un respeto teñido de confianza y un afecto creciente que conmovía a Alejandro de una manera que pocos negocios exitosos habían logrado. Él, a su vez, se encontraba modificando su rigurosa agenda, posponiendo reuniones en Guadalajara, cancelando viajes de negocios no esenciales, solo para estar en la hacienda a la hora de la comida o para asegurarse de ser él quien la arropara por la noche. Esa niña pequeña y herida estaba, sin que él se diera cuenta del todo, ocupando un lugar central en su vida, desordenando su mundo meticulosamente construido de una manera que resultaba a la vez desconcertante y extrañamente gratificante. Elena se convirtió en el ancla silenciosa y firme en el nuevo mundo de Sofía. Mucho más que una simple ama de llaves, asumió instintivamente el rol de figura materna que la niña necesitaba desesperadamente. Con su sabiduría tranquila, forjada por años de criar a sus propios hijos y nietos, sabía cuándo Sofía necesitaba espacio para procesar sus miedos y cuándo necesitaba un abrazo cálido y reconfortante. Celebraba en voz baja cada pequeño avance. La primera vez que Sofía comió todas sus verduras sin protestar, la primera vez que se atrevió a pedirle algo directamente en lugar de señalarlo tímidamente, la primera vez que inició un abrazo. Navegaba con paciencia los efectos persistentes del trauma, consolando a Sofía durante sus momentos de ansiedad inexplicable o de tristeza repentina, a menudo simplemente sentándose a su lado en silencio, ofreciendo su presencia sólida y tranquilizadora. Además, Elena se convirtió en los ojos y oídos de Alejandro dentro de la casa, informándole con discreción sobre el progreso de Sofía, sus cambios de humor, sus miedos nocturnos, los pequeños detalles de su personalidad que emergían día a día. «Hoy preguntó por las estrellas, patrón», le decía Elena en voz baja mientras le servía el café por la mañana. Quería saber si su mamacita vivía en una de ellas. Le dije que seguro que sí, en la más brillante. Oh, se rió a carcajadas hoy, don Alejandro, de verdad, cuando el cachorro cholo tropezó con sus propias patas. Estos informes diarios permitían a Alejandro mantenerse conectado con la realidad emocional de Sofía, comprender las sutilezas de su recuperación y ajustar sus propias interacciones. La calidez, la paciencia y la sabiduría innata de Elena fueron un pilar fundamental, creando un entorno de amor y estabilidad que permitía a Sofía empezar a sanar las heridas de su pasado. Armado con el contundente informe del investigador, el licenciado Morales finalizó la solicitud formal de custodia provisional extendida, presentando ante el Juzgado Familiar de Guadalajara las pruebas de negligencia y el riesgo que implicaría para Sofía regresar a la casa Hogar Esperanza. La estrategia legal era clara. Primero, asegurar legalmente la permanencia de Sofía con Alejandro mientras continuaba la investigación sobre la institución y se buscaban posibles familiares, aunque las indagaciones iniciales no habían arrojado resultados. Segundo, iniciar el complejo proceso legal para retirar la tutela a la institución y, eventualmente, explorar la posibilidad de la adopción por parte de Alejandro, si ese resultaba ser su deseo y el interés superior de la niña. Morales advirtió a Alejandro que la batalla sería larga y probablemente desagradable. Instituciones como esa, Alejandro, suelen tener padrinos políticos y saben cómo moverse en los pasillos del poder local. No se van a rendir fácilmente. Intentarán desacreditarte a ti, al investigador, a cualquiera que los amenace. Prepárate para una pelea sucia. Alejandro asintió con gravedad. Haga lo que sea necesario, licenciado. Proteja a Sofía y que se sepa la verdad sobre ese lugar. Las líneas de batalla legales estaban trazadas, pasando de las presiones tras bambalinas a un enfrentamiento formal en los tribunales. Reconociendo las posibles secuelas emocionales y los retrasos en el desarrollo que Sofía podría presentar debido a su traumático pasado, Alejandro, siguiendo la recomendación de la trabajadora social López, contrató los servicios de la profesora Isabel, una psicopedagoga con experiencia en el trabajo con niños en situaciones vulnerables y con un enfoque en el juego y la cultura mexicana
como herramientas terapéuticas. La profesora Isabel no era una tutora tradicional enfocada en letras y números. Su objetivo principal era construir un vínculo de confianza con Sofía y ayudarla a procesar sus experiencias y a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Visitaba la hacienda varias veces por semana, trayendo consigo títeres de personajes folclóricos, materiales para hacer manualidades con barro y papel maché, juegos de lotería con imágenes mexicanas y libros de cuentos basados en leyendas locales. Al principio, Sofía se mostró muy reservada, observando a la profesora Isabel desde una distancia segura, aferrada a las faldas de Elena. Pero la actitud calmada y paciente de la psicopedagoga, combinada con sus actividades lúdicas y culturalmente relevantes, gradualmente la fueron conquistando. A través del juego simbólico con los títeres, Sofía empezó a expresar miedos y deseos que no podía verbalizar. Sus dibujos, antes monocromáticos y vacíos, comenzaron a llenarse de color y de figuras que, según la interpretación de la profesora Isabel, reflejaban su creciente sensación de seguridad y su anhelo de pertenencia. La profesora Isabel trabajaba en estrecha colaboración con Alejandro y Elena, ofreciéndoles pautas para entender el comportamiento de Sofía y estrategias para fomentar su autoestima y su capacidad de relacionarse. El enfoque no estaba en acelerar su aprendizaje académico, sino en reconstruir los cimientos de su seguridad emocional, su identidad y su conexión con el mundo. Era un trabajo lento, que requería paciencia y sensibilidad, pero era esencial para su recuperación a largo plazo. Para Alejandro, la presencia constante de Sofía en su vida seguía siendo una fuente de profunda reflexión y a veces de conflicto interno, aunque la balanza se inclinaba cada vez más hacia un lado inesperado. La disrupción de su existencia meticulosamente ordenada era innegable. Su casa, antes un modelo de orden y sobriedad masculina, ahora mostraba las inevitables señales de la presencia infantil. Juguetes olvidados en un rincón del salón principal, pequeñas huellas dactilares en los cristales de las ventanas, el aroma dulce del champú de manzanilla flotando en el aire después del baño de Sofía. Su tiempo, antes dedicado casi exclusivamente a la gestión de la hacienda, las tequileras asociadas y las inversiones, ahora estaba fragmentado, dividido entre reuniones urgentes con compradores de tequila en el extranjero y la necesidad igualmente urgente de consolar a una niña asustada por una sombra en la pared. Hubo momentos de intensa frustración, de sentirse abrumado por una responsabilidad para la que no se sentía preparado, de dudar de su capacidad para ser el padre que Sofía necesitaba. Sin embargo, estos sentimientos eran cada vez más eclipsados por momentos de una alegría pura e inesperada que lo desarmaban por completo. La primera vez que Sofía se quedó dormida en su regazo, confiada y segura, mientras él le leía un cuento con voz monótona. El orgullo feroz que sintió al verla interactuar tímidamente, pero sin miedo, con la profesora Isabel. El simple placer de escuchar su risa, resonando en los amplios y antes silenciosos corredores de la casa. Estaba descubriendo facetas de sí mismo que desconocía, una paciencia que no sabía que poseía, una empatía que había mantenido cuidadosamente a raya, una capacidad para el afecto incondicional que lo sorprendía a él mismo. El proceso estaba derribando las barreras de su reserva cuidadosamente cultivada, dejándolo sentir más vulnerable, pero también más auténticamente humano de lo que se había sentido en años. La audiencia preliminar en el juzgado familiar para revisar la custodia de emergencia y considerar la solicitud de custodia provisional extendida fue un evento tenso y cargado de formalidad. Alejandro y el licenciado Morales se sentaron a una mesa. La directora Ramírez y su abogado se sentaron a otra, irradiando una hostilidad apenas disimulada. La trabajadora social López presentó su informe inicial, recomendando mantener la custodia temporal con Alejandro, basándose en el estado en que fue encontrada Sofía y en su evidente progreso inicial en la hacienda. El licenciado Morales expuso brevemente las pruebas de negligencia contenidas en el informe del investigador, enfatizando el grave riesgo que supondría para la niña regresar a la casa Hogar Esperanza en esas circunstancias. El abogado contrario negó vehementemente las acusaciones, calificándolas de calumnias sin fundamento.
y retrató a Alejandro como un hombre rico e inestable que actuaba por capricho, insistiendo en que la institución era el lugar adecuado para Sofía. El juez, un hombre de mediana edad con expresión seria, escuchó los argumentos y revisó la documentación inicial. Su decisión fue rápida y pragmática. La orden de custodia de emergencia se mantenía vigente. Se fijaría una fecha para una audiencia más completa sobre la custodia provisional, dando tiempo a ambas partes para presentar más pruebas y testimonios. No era una victoria definitiva, pero era un respiro crucial. Sofía permanecería a salvo con Alejandro, al menos por el momento. Al salir del juzgado, Alejandro sintió una mezcla de alivio y sombría determinación. La batalla legal estaba lejos de terminar, pero habían ganado el primer asalto importante. La lucha silenciosa por el futuro de Sofía continuaba, ahora bajo la mirada atenta de la justicia. La siguiente audiencia en el juzgado familiar, centrada en la solicitud de extender la custodia provisional de Alejandro sobre Sofía, se sintió menos como una formalidad y más como el inicio formal de una guerra declarada. El licenciado Morales presentó un caso sólido y bien documentado. Expuso con detalle los hallazgos del informe del investigador privado, subrayando las condiciones de negligencia y el riesgo emocional que implicaba para Sofía regresar a la casa Hogar Esperanza. Presentó también los informes preliminares de la trabajadora social López y de la profesora Isabel, ambos destacando el progreso notable de Sofía en el entorno seguro y afectuoso de la hacienda, y recomendando la continuación de la custodia con Alejandro. El abogado de la directora Ramírez contraatacó con vehemencia, intentando desacreditar al investigador, minimizar la gravedad de las acusaciones y pintar a Alejandro como un hombre rico y caprichoso, sin experiencia ni verdadera vocación para cuidar de una niña con las necesidades de Sofía. Sin embargo, las pruebas presentadas por Morales eran contundentes y difíciles de refutar. El juez, tras escuchar a ambas partes y revisar la documentación, tomó una decisión que, aunque no definitiva, fue un respiro inmenso para Alejandro. Otorgó la custodia provisional extendida por varios meses, hasta que se pudiera realizar una investigación más profunda y se fijara una fecha para la audiencia final sobre la custodia definitiva. Era una victoria significativa. La amenaza inmediata de que Sofía fuera devuelta al orfanato se disipaba, otorgándoles un tiempo crucial para fortalecer su caso legal y, lo más importante, para permitir que Sofía continuara su proceso de sanación en un ambiente de estabilidad y afecto. Alejandro sintió una profunda gratitud hacia el juez y hacia el trabajo meticuloso de Morales, pero sabía que la directora Ramírez, ahora acorralada legalmente, probablemente recurriría a tácticas más desesperadas. Tal como Alejandro y su abogado habían temido, la relativa discreción que había rodeado el caso de Sofía no duró mucho. Aunque los medios de comunicación serios de Guadalajara y del estado de Jalisco no se hicieron eco de la historia, probablemente gracias a la influencia y las conexiones de Alejandro para mantener el asunto fuera del foco público, el insidioso mundo de las columnas de sociales y los blogs de chismes locales comenzó a llenarse de rumores y especulaciones. Alimentados quizás por filtraciones interesadas de personal del orfanato o simplemente por la natural curiosidad que despertaba la vida privada de un hombre tan prominente y reservado como Alejandro Garza, empezaron a aparecer notas veladas y sugerentes. Hablaban de la misteriosa niña de la hacienda La Esmeralda, de la ahijada secreta de don Alejandro, insinuando oscuros secretos familiares, posibles hijos ilegítimos o cuestionando las verdaderas motivaciones del hacendado. Ocasionalmente, aparecían fotos borrosas, tomadas seguramente con teleobjetivos por fotógrafos apostados cerca de los límites de la hacienda, mostrando a Alejandro o a Elena con una niña pequeña a lo lejos. Esta intrusión en su privacidad enfureció a Alejandro, no tanto por él mismo, sino por la vulnerabilidad de Sofía. Reforzó las medidas de seguridad en la hacienda, instruyendo a su personal para que estuvieran alerta ante cualquier vehículo o persona sospechosa, y limitó las salidas de Sofía a los jardines más privados y resguardados de la propiedad. Se negó a hacer cualquier comentario o desmentido, sabiendo que eso solo avivaría las llamas del morbo. Su principal preocupación
era crear una burbuja de normalidad y seguridad para Sofía, proteger su frágil confianza del escrutinio público y de la crueldad anónima de los chismes. Esta nueva presión añadió otra capa de complejidad a la situación, obligándolo a navegar no solo por el sistema legal, sino también por el impredecible y a menudo malintencionado tribunal de la opinión pública. Lejos de las maniobras legales y los susurros de la sociedad tapatía, Sofía continuaba su asombrosa metamorfosis. Segura al saber que no sería devuelta al lugar feo donde gritaban, y nutrida por el afecto constante de Elena y la atención creciente, aunque a veces torpe, de Alejandro, la niña florecía como una pequeña flor resistente que finalmente encontraba sol y agua después de una larga sequía. La niña tímida y casi muda que Alejandro había encontrado en el establo estaba dando paso a una Sofía más expresiva, curiosa y llena de vida. Descubrió el poder de su propia voz, parloteando sin parar sobre su día, haciendo preguntas incesantes sobre todo lo que veía a su alrededor. ¿Por qué llueve? ¿A dónde van las mariposas cuando duermen? ¿Los caballos hablan entre ellos? Su risa, antes una rareza, se convirtió en un sonido frecuente en la hacienda, una melodía brillante que llenaba los espacios antes silenciosos con una alegría contagiosa. Exploraba la casa y los jardines con una confianza recién descubierta, su miedo inicial reemplazado por un espíritu aventurero. Tocaba con curiosidad las sillas de montar en la talabartería, perseguía a las gallinas en el corral, intentaba ayudar a los jardineros a podar los rosales, pero el cambio más significativo se produjo en su relación con Alejandro. El respetuoso pero distante don Alejandro comenzó a sonar diferente en sus labios, más cercano, más familiar. Un día, mientras miraban juntos un libro de ilustraciones sobre animales de México, señaló al jaguar y luego a Alejandro, diciendo con total naturalidad: «Fuerte, como tú, Alejandro». El uso de su nombre de pila, sin el don, sorprendió a Alejandro, pero le produjo una cálida sensación de cercanía. Luego, una tarde, mientras él intentaba arreglar una pequeña carretilla de juguete en el patio, ella se acercó y le dijo simplemente: «Mi Alejandro». No era papá, pero ese posesivo, esa implícita declaración de pertenencia, resonó profundamente en él, apretando el lazo invisible que los unía con más fuerza que cualquier documento legal. Sin embargo, el camino hacia la curación rara vez es una línea recta. A medida que Sofía se sentía más segura, paradójicamente, algunos de los recuerdos más dolorosos y profundamente enterrados comenzaron a emerger, a menudo desencadenados por estímulos aparentemente inocuos. El olor a cloro que usaban para limpiar los baños podía hacerla palidecer y buscar la mano de Elena. Ver a un grupo de niños mayores jugando bruscamente en el pueblo cercano durante una rara salida la hizo esconderse detrás de Alejandro. Durante los momentos de tranquilidad, generalmente antes de dormir, acurrucada en su cama mientras Alejandro o Elena le leían un cuento, a veces compartía fragmentos de su pasado, narrados con la voz plana y sin emoción de quien relata hechos largamente rumiados. Habló de las burlas de otros niños por su ropa vieja, de cómo le quitaban la comida si no la comía rápido, de la sensación constante de hambre y frío. Describió cómo se escondía bajo su delgada cobija, haciéndose la dormida, cuando oía los gritos de la directora Ramírez o de alguna de las cuidadoras más severas. Decían que era mala, susurró una noche, los ojos fijos en un punto de la pared, que por eso mi mami se había ido al cielo. Cada fragmento de memoria era una pequeña daga que se clavaba en el corazón de Alejandro y Elena. Escuchaban con paciencia, sin presionar, ofreciendo consuelo y reafirmando que nada de eso había sido su culpa, que ella era una niña buena y querida. Estas dolorosas revelaciones eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego en la batalla por su custodia y reforzaban la determinación inquebrantable de Alejandro de asegurarse de que su pasado nunca definiera su futuro, de que tuviera la oportunidad de construir una narrativa diferente para su vida. Alejandro, por su parte, abrazó por completo el inesperado papel que el destino le había asignado. La torpeza inicial, la incertidumbre sobre cómo actuar o qué decir, comenzaron a disiparse, reemplazadas por una creciente confianza en su capacidad
para ser la figura paterna estable y amorosa que Sofía necesitaba. Aprendió a anticipar sus necesidades, a leer sus señales no verbales, a diferenciar entre un berrinche por cansancio y una angustia genuina arraigada en el trauma. Descubrió placeres simples que nunca había imaginado, la concentración necesaria para construir torres precarias con bloques de madera, la diversión caótica de hacer figuras de barro que terminaban pareciendo cualquier cosa menos lo planeado, la tranquila intimidad de leerle cuentos de princesas aztecas y héroes revolucionarios antes de dormir, inventando voces chistosas para los personajes. Se encontró volviéndose ferozmente protector, no solo de su seguridad física, sino también de su bienestar emocional, rápido para intervenir si sentía que algo o alguien podía perturbarla. Aprendió a hablar sobre la ausencia de su madre con una honestidad adaptada a su edad, reconociendo su tristeza, pero enfatizando el amor que seguramente le tenía. Su vida, antes regida por los ciclos del agave, los precios del tequila y las complejidades de la exportación, ahora giraba en torno a los horarios de la profesora Isabel, las pequeñas alegrías de los descubrimientos diarios de Sofía y la responsabilidad abrumadora pero profundamente gratificante de asegurarse de que esa niña se sintiera amada, segura y valorada cada minuto del día. Era una transformación total, que lo estaba vaciando de su antiguo yo pero llenándolo de algo mucho más significativo, pero la Casa Hogar Esperanza y sus aliados no permanecieron inactivos. Frustrados por su incapacidad para recuperar a Sofía directamente o para intimidar a Alejandro a través de presiones sobre sus negocios, que él había logrado sortear gracias a su sólida posición y a la lealtad de su equipo, desplegaron una nueva táctica, más insidiosa y potencialmente más dañina legalmente. Utilizando recursos desconocidos, localizaron a una pariente lejana de la madre fallecida de Sofía, una tía abuela llamada Consuelo, una mujer mayor y de escasos recursos que vivía en un pequeño pueblo de Michoacán y que apenas había tenido contacto con la madre de Sofía en los últimos años y nunca había conocido a la niña. Según la información obtenida por el investigador de Alejandro, quien ahora también rastreaba las maniobras del orfanato, la directora Ramírez, probablemente a través de intermediarios, se había acercado a doña Consuelo, ofreciéndole apoyo económico y asesoría legal gratuita para que reclamara la custodia de su sobrina nieta. De repente, la batalla legal dio un vuelco peligroso. Ya no era solo Alejandro contra la institución negligente, ahora era Alejandro contra la familia de Sofía. Los abogados del orfanato, ahora representando también a doña Consuelo, presentaron una petición formal de custodia ante el juez, argumentando apasionadamente que los lazos de sangre debían prevalecer, que el lugar natural de una niña huérfana era con su familia, sin importar cuán lejana o desconocida fuera esa familia, ni si estaba preparada para asumir la responsabilidad. Pintaron a Alejandro como un extraño, un rico hacendado interfiriendo en los derechos sagrados de la familia. Este nuevo desarrollo fue un golpe bajo y calculador, que complicó enormemente el panorama legal y jugó con los prejuicios sociales que a menudo favorecen las conexiones biológicas por encima del bienestar real del menor. El licenciado Morales reaccionó de inmediato, iniciando una investigación exhaustiva sobre doña Consuelo, su situación personal, sus motivaciones y su idoneidad como cuidadora, preparándose para contrarrestar este nuevo y peligroso desafío legal. Buscando un respiro de las crecientes presiones legales y una forma de fortalecer aún más su conexión con Sofía, Alejandro recurrió a su propio santuario personal, las caballerizas. Decidió que era el momento adecuado para iniciar a Sofía en el mundo de los caballos, no solo como observadora, sino como participante. Adquirió un pony Shetland dócil y paciente llamado Chispita, de tamaño perfecto para una niña pequeña. Bajo la experta tutela de don Rafael, el caporal de la hacienda y un jinete consumado, Sofía comenzó sus clases de equitación. Al principio se mostró temerosa, quizás recordando a los enormes y anónimos caballos del establo donde Alejandro la encontró, pero la amabilidad de Chispita y la paciencia infinita de don Rafael pronto la conquistaron. Alejandro observaba desde la barrera de la pequeña pista de entrenamiento, el corazón hinchado de orgullo, mientras Sofía aprendía a sujetar las riendas,
a mantener el equilibrio, a guiar a Chispita al paso y luego al trote corto alrededor del ruedo. La concentración que requería montar parecía tener un efecto terapéutico en ella, canalizando su energía y construyendo su confianza en sí misma de una manera tangible. Más importante aún, compartir su propia pasión por los caballos creó una nueva y poderosa dimensión en su vínculo. Era algo exclusivamente suyo, una actividad compartida que conectaba el mundo de él con el de ella, muy lejos de los juzgados, los abogados y los informes psicológicos. Ver la pura alegría en el rostro de Sofía, mientras trotaba con confianza sobre Chispita, el viento jugando con su cabello ahora limpio y peinado, se convirtió en el momento favorito de la semana para Alejandro, un recordatorio luminoso de la felicidad sencilla y genuina por la que estaba luchando tan arduamente. Con la fecha de la audiencia final acercándose peligrosamente, Alejandro sintió la necesidad de hacer que la hacienda La Esmeralda se sintiera inequívocamente como el hogar de Sofía, no solo un refugio temporal. La recámara de huéspedes que ocupaba era cómoda y estaba decorada con buen gusto, pero era impersonal. Quería crear un espacio que fuera enteramente suyo, un santuario que reflejara su emergente personalidad y sus gustos infantiles. Recordando su fascinación por las mariposas monarca, que a veces revoloteaban por los jardines de la hacienda, y por un cuento sobre ellas que Elena le había leído, contrató a una talentosa diseñadora de interiores de Guadalajara, especializada en habitaciones infantiles, dándole una única instrucción: crear un mundo mágico inspirado en las monarcas. Involucró a Sofía en el proceso, dejándola elegir los tonos de pintura, naranjas suaves, amarillos cálidos, toques de negro y blanco, seleccionar telas con estampados de mariposas para las cortinas y la ropa de cama, y escoger calcomanías de vinilo con siluetas de mariposas para decorar las paredes. La transformación fue asombrosa. La sobria recámara de huéspedes se convirtió en un refugio de ensueño, con una cama con dosel cubierta por un ligero velo que simulaba las alas de una mariposa, alfombras suaves como el musgo, estantes llenos de libros y peluches, incluyendo varias mariposas de felpa, y por supuesto mariposas por todas partes, en las lámparas, en los cojines, en los cuadros que colgaban de las paredes. Cuando finalmente le revelaron la habitación terminada, la expresión de asombro y deleite puro en el rostro de Sofía fue la mayor recompensa para Alejandro. Soltó un grito ahogado de felicidad y corrió a abrazarlo, aferrándose a sus piernas con fuerza. «Es mi cuarto de mariposas, Alejandro, es mío», exclamó la voz llena de una emoción que contagió a todos los presentes. Ver esa alegría desbordante, esa sensación de tener finalmente un lugar propio en el mundo, reafirmó para Alejandro una vez más por qué estaba soportando el estrés, los ataques y la incertidumbre. Todo era por esto, por la oportunidad de que Sofía fuera simplemente una niña feliz, rodeada de la magia de las mariposas, segura en su propio refugio en medio de la tormenta que aún rugía a su alrededor. La tenacidad del investigador privado finalmente rindió frutos, aunque el avance conseguido se sentía tan crucial como delicado. Logró localizar a Carmen, una ex trabajadora de la Casa Hogar Esperanza que había dejado su empleo hacía aproximadamente un año en circunstancias poco claras, aparentemente tras un desacuerdo con la directora Ramírez. Carmen ahora trabajaba en una pequeña fonda en un pueblo vecino, llevando una vida modesta y discreta. Al principio, se mostró extremadamente reacia a hablar, el miedo a posibles represalias por parte de la influyente directora, y la institución era evidente en su mirada asustada y en sus respuestas evasivas. Habló en voz baja sobre rumores de exempleados que habían sufrido accidentes o dificultades repentinas tras intentar denunciar irregularidades. Sin embargo, el investigador, respaldado por los recursos de Alejandro Garza y las garantías legales ofrecidas por el licenciado Morales, incluyendo protección y apoyo económico, si era necesario, fue construyendo pacientemente una relación de confianza. Apeló a su conciencia, recordándole a los niños que había cuidado, mencionando específicamente a Sofía, a quien Carmen recordaba vagamente como esa huerfanita tan callada y triste que siempre parecía tener frío. Poco a poco,
El sentido del deber y la indignación contenida de Carmen superaron su miedo. Accedió a dar una declaración formal, detallando de primera mano lo que había presenciado durante sus años en la casa hogar: la falta crónica de personal adecuado, el racionamiento de la comida, especialmente frutas y carne, la atención médica superficial y a menudo tardía, y las prácticas de disciplina humillantes o negligentes, como dejar a niños enfermos sin supervisión adecuada o castigar llantos nocturnos con aislamiento. Recordó específicamente haber visto a Sofía con moretones inexplicables en los brazos en una ocasión y cómo sus preocupaciones fueron desestimadas por la supervisora de turno como cosas de niños. El testimonio de Carmen, si lograban que lo ratificara ante el juez, sería una prueba demoledora desde dentro de la institución, un golpe directo a la imagen de respetabilidad que la directora Ramírez intentaba proyectar. Asegurar su cooperación y sobre todo garantizar su seguridad física y laboral se convirtió en una prioridad absoluta para Alejandro y su equipo legal. Al mismo tiempo, la campaña de presión soterrada contra Alejandro Garza se intensificaba, volviéndose más audaz. Ya no se trataba solo de obstáculos burocráticos menores o auditorías fiscales inoportunas. Empezaron a surgir comentarios anónimos y maliciosos en notas de prensa digital relacionadas con sus negocios tequileros, insinuando malas prácticas laborales o problemas financieros. Un permiso de construcción para ampliar una de sus bodegas de añejamiento, que normalmente se habría aprobado sin problemas, encontró de repente una oposición inesperada por parte de un regidor municipal conocido por sus vínculos con un miembro del patronato de la Casa Hogar Esperanza, un importante comprador internacional de tequila, con el que Alejandro estaba a punto de cerrar un trato lucrativo. Se retiró abruptamente de las negociaciones, alegando incertidumbre en el clima de negocios local, una excusa que sonaba hueca y desproporcionada. Era evidente que se trataba de un esfuerzo coordinado, aunque difícil de probar legalmente, para generarle problemas, distraerlo y causarle un daño económico, buscando que la lucha por Sofía se volviera demasiado costosa, tanto en términos financieros como de reputación. Alejandro reconoció la estrategia. Era el típico modus operandi de quienes se sienten acorralados y utilizan su influencia para atacar por la espalda. Sin embargo, en lugar de intimidarlo, estas tácticas rastreras tuvieron el efecto contrario. Reforzaron su convicción de que la directora Ramírez y la institución tenían mucho que ocultar y que estaban dispuestos a jugar sucio para proteger sus secretos. Dio instrucciones a su equipo legal y financiero para documentar meticulosamente cada incidente, cada obstáculo sospechoso, cada rumor infundado, mientras él mantenía una fachada de calma imperturbable, concentrando su energía en el caso de Sofía y en protegerla de cualquier consecuencia indirecta de esta guerra sucia. Una tarde lluviosa, mientras Alejandro trabajaba en su despacho revisando informes de la cosecha de agave y Sofía dibujaba tranquilamente sentada en una mesita cercana, la niña dejó escapar un suspiro cargado de una tristeza inesperada. Alejandro levantó la vista de sus papeles. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Sofía señaló un crayón de color gris oscuro con el que estaba pintando una figura pequeña y encorvada en un rincón de la hoja. «El cuarto feo», susurró, la mirada nublada por un recuerdo doloroso. Alejandro dejó los papeles y se arrodilló a su lado. «¿El cuarto feo? ¿A qué te refieres, corazón?». Con un poco de paciencia y preguntas suaves, Sofía comenzó a describir, en frases entrecortadas y con la voz apenas audible, cómo en la casa Hogar Esperanza la castigaban a veces metiéndola en un pequeño almacén sin ventanas, oscuro y lleno de polvo. Cuando lloraba por la noche, no se terminaba la comida o hacía alguna travesura infantil. «Oscuro», dijo, un escalofrío recorriendo su pequeño cuerpo a pesar del calor de la tarde. «Mucho miedo, solita». Luego, con más dificultad, empezó a relatar el episodio de cuando estuvo muy enferma, con fiebre alta, tos y dolor de estómago. El mismo incidente que Carmen había mencionado vagamente en su declaración preliminar. «Me dolía la panza. Caliente aquí», dijo tocándose la frente. «Llamé a la seño, no vino. Me dejaron allí, sola».
Describió la sensación de debilidad, la sed intensa, el miedo a quedarse dormida y no despertar, tirada sobre una colchoneta delgada y sucia en la oscuridad de aquel almacén, durante lo que le pareció una eternidad, antes de que finalmente alguien abriera la puerta, no con preocupación, sino con fastidio por sus quejidos. Escuchar estos detalles directamente de Sofía, narrados con la escalofriante simplicidad del trauma infantil, golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier informe de investigador o testimonio de terceros. No era solo negligencia, era una crueldad deliberada, un abandono inhumano de una niña enferma y asustada. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo temblaba levemente en sus brazos, murmurando palabras de consuelo y seguridad, el corazón encogido por una mezcla de profunda tristeza y una rabia protectora que le quemaba por dentro. Este relato específico, esta confirmación de primera mano del abandono sufrido durante su enfermedad, se convirtió en una pieza clave de la narrativa legal que el licenciado Morales estaba construyendo, un testimonio irrefutable del peligro que Sofía corría si regresaba a ese lugar. Proteger a Carmen, la testigo clave, se convirtió en la máxima prioridad para el licenciado Morales. Comprendía que su testimonio era oro molido para el caso, pero también que su miedo era real y estaba justificado. Organizó asesoría legal gratuita para Carmen, asegurándose de que comprendiera sus derechos como testigo y las protecciones legales disponibles contra posibles represalias. Con la ayuda financiera discreta de Alejandro, facilitó su reubicación temporal a un lugar seguro y anónimo, cubriendo sus gastos de mudanza y compensándola por los salarios perdidos durante el proceso. Lo más importante fue que Morales organizó la toma de una declaración jurada formal y videograbada de Carmen, realizada en un despacho neutral y seguro en Guadalajara. Este procedimiento garantizaba que su testimonio detallado quedara registrado oficialmente, preservándolo como prueba válida ante el juez, incluso si el miedo o la intimidación le impidieran posteriormente comparecer en persona en la audiencia final. Todo el proceso se manejó con extrema sensibilidad, asegurándose de que Carmen se sintiera apoyada y protegida, no simplemente utilizada como un instrumento en una batalla legal ajena. Fue una inversión considerable de tiempo y recursos, pero era esencial para asegurar que la verdad pudiera ser presentada ante el tribunal sin poner en riesgo la seguridad de la testigo. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia final, la tensión entre Alejandro y la directora Ramírez finalmente estalló en una confrontación pública, aunque breve y discreta. Sucedió, irónicamente, durante una elegante cena de gala benéfica en Guadalajara, organizada para recaudar fondos para hospitales infantiles, un evento al que ambos, por sus posiciones sociales, se sentían obligados a asistir. Alejandro conversaba con un posible donante para su propia fundación, la Fundación Amanecer, que ya empezaba a tomar forma en su mente, cuando la directora Ramírez se acercó a su grupo, una sonrisa forzada en los labios y una mirada gélida en los ojos. Señor Garza, comenzó con una falsa cortesía que apenas ocultaba su hostilidad. Espero sinceramente que esté reconsiderando su intervención en el caso de la pequeña Sofía. Estas situaciones delicadas siempre se manejan mejor a través de los canales institucionales adecuados y por profesionales con experiencia. Alejandro la miró directamente a los ojos, su expresión impasible. Directora Ramírez, respondió con calma pero con firmeza. Mi única preocupación es la seguridad y el bienestar de Sofía, los cuales, según pruebas sustanciales, fueron gravemente comprometidos bajo el cuidado de su institución. La sonrisa de la directora se desvaneció, reemplazada por una máscara de indignación. Esa es una acusación infundada y calumniosa, señor Garza. Usted está interfiriendo en un asunto que no comprende, quizás buscando publicidad o satisfacer un capricho personal. La niña pertenece a su familia, o en su defecto, a nosotros, que somos la única figura de autoridad reconocida. Será el juez quien decida qué es lo mejor para Sofía, basándose en hechos y pruebas, no en la conveniencia institucional, ni en reclamos familiares de última hora, replicó Alejandro, la voz baja pero cortante. Y le aseguro, directora, que los hechos hablarán por sí mismos. El intercambio fue breve, realizado en voz baja en medio del murmullo de la fiesta y el tintineo de las copas.
pero la animosidad era palpable. Quedaba claro que cualquier pretensión de civilidad había desaparecido. La audiencia final sería una confrontación directa, sin cuartel. En las últimas semanas previas a la cita en el juzgado, el licenciado Morales y su equipo trabajaron sin descanso, compilando el expediente final del caso. Era una colección formidable de pruebas, cuidadosamente organizadas para presentar una imagen irrefutable de la situación. Incluía el detallado informe del investigador privado sobre la Casa Hogar Esperanza, múltiples evaluaciones positivas de la trabajadora social López del DIF, documentando el progreso de Sofía, los informes alentadores de la profesora Isabel sobre su desarrollo emocional y social, declaraciones juradas de personas respetadas de la comunidad, amigos de la familia Garza, socios de negocios, incluso el párroco local, que atestiguaban el carácter íntegro de Alejandro y su genuino compromiso con la niña. Registros financieros que demostraban sobradamente su capacidad para proveer a Sofía todas las necesidades materiales. Fotografías y videos que documentaban la notable recuperación física y emocional de Sofía, su creciente alegría y su evidente vínculo afectivo con Alejandro y Elena. Y como pieza central, la declaración videograbada de Carmen, la ex trabajadora, detallando la negligencia y el maltrato en la institución, incluyendo el relato específico del abandono de Sofía durante su enfermedad. Además, prepararon una refutación exhaustiva y documentada a la petición de custodia de la tía abuela Consuelo, destacando su falta de relación previa con la niña, cuestionando sus verdaderas motivaciones, sugiriendo la manipulación por parte del orfanato y presentando pruebas de su precaria situación económica y de salud que la hacían claramente inadecuada para asumir la crianza de una niña con las necesidades especiales de Sofía. La estrategia legal era clara: abrumar al juez con evidencia creíble, objetiva y centrada exclusivamente en el interés superior de Sofía. En medio de la intensa preparación legal, la finalización de la recámara de Sofía con tema de mariposas monarca proporcionó un respiro muy necesario, un momento de pura alegría y esperanza. Alejandro la llevó de la mano hasta la puerta, sintiendo su propia expectación mezclada con la de ella. Cuando Sofía vio la habitación transformada, su reacción superó todas las expectativas de Alejandro. Soltó un grito ahogado de pura maravilla, los ojos abiertos como platos, y corrió adentro, dando vueltas sobre sí misma, tocando con dedos temblorosos la suave colcha naranja, las delicadas alas de tul del dosel de la cama, las figuras de mariposas que parecían revolotear en las paredes. Era un espacio creado solo para ella, una manifestación tangible de seguridad, amor y pertenencia. Se lanzó hacia Alejandro, abrazándose a sus piernas con una fuerza sorprendente. «Es mi cuarto de mariposas. Gracias, Alejandro», exclamó, la voz embargada por la emoción. Ver esa alegría desbordante, esa sensación de tener finalmente un lugar propio en el mundo, reafirmó para Alejandro, de la manera más visceral posible, por qué estaba soportando el estrés, el gasto y los ataques personales. Todo valía la pena por esto, por la oportunidad de que Sofía fuera simplemente una niña feliz, rodeada de la magia protectora de su propio santuario. La víspera de la audiencia final, después de leerle un cuento sobre Quetzalcóatl y arroparla en su cama de mariposas, Alejandro se sentó en el borde, sintiendo el peso inmenso del día siguiente. Sabía que necesitaba prepararla un poco, sin asustarla. «Sofía, mi niña», comenzó suavemente, acariciando su cabello ahora sedoso. «Mañana tenemos que ir a hablar otra vez con el señor juez. ¿Recuerdas? El que ayuda a decidir dónde viven los niños». Sofía asintió, su expresión volviéndose seria de repente. «¿Va a decidir si me quedo aquí? ¿Contigo?», preguntó, la voz apenas un susurro. «Así es, corazón», confirmó Alejandro, manteniendo la voz firme y tranquila. «El licenciado Morales y yo le vamos a contar lo feliz que estás aquí, cuánto te gusta Chispita y cuánto quieres a Elena. Y le vamos a decir cuánto te quiero yo y cuánto quiero que te quedes conmigo». Hizo una pausa, buscando sus ojos color miel en la penumbra. «Pase lo que pase mañana en ese lugar, Sofía, quiero que sepas algo muy importante. Estás a salvo, eres muy querida, y yo nunca voy a dejar de cuidarte.
¿Recuerdas la promesa que te hice en el establo? Ella asintió solemnemente, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Nunca más sola. Exacto, dijo él, abrazándola con fuerza. Nunca más sola. La arropó bien, le dio un beso en la frente y salió de la habitación, sintiendo el peso de esa promesa como un ancla firme en medio de la incertidumbre. La batalla final estaba a punto de comenzar y él estaba listo para luchar por Sofía con todo lo que tenía. El día de la audiencia final en el juzgado familiar de Guadalajara amaneció con un cielo plomizo, presagiando la tormenta emocional que se avecinaba dentro de la sala. La atmósfera en los pasillos del edificio era tensa, cargada de una electricidad palpable. Alejandro llegó acompañado por el licenciado Morales, el rostro sereno pero la mandíbula apretada, un reflejo de la procesión interna de nervios y determinación. Sofía, vestida con un sencillo pero bonito vestido blanco bordado, caminaba entre Alejandro y Elena, aferrada a sus manos, los ojos grandes y expectantes, pero sin el terror paralizante que la había caracterizado meses atrás. La profesora Isabel también estaba presente, ofreciendo apoyo moral y lista para testificar si era necesario. Fueron conducidos a una sala de espera privada, un espacio austero que contrastaba con la opulencia silenciosa de la hacienda. Desde allí, Alejandro pudo ver a través de una puerta entreabierta al otro lado del pasillo a la directora Ramírez conferenciando en voz baja con su abogado y con doña Consuelo, la tía abuela, quien parecía encogida y visiblemente incómoda en ese entorno formal y hostil. El escenario estaba listo para el último acto de un drama que había consumido sus vidas durante meses. La sala del juzgado era solemne, revestida de madera oscura, presidida por el escudo nacional y la figura del juez, el mismo hombre de mirada penetrante que había manejado las audiencias preliminares. Llamó a las partes a tomar sus lugares. Alejandro se sentó junto a Morales, sintiendo el peso de la mirada acusadora de la directora Ramírez desde la mesa contraria. El juez inició la sesión con formalidad, recordando el propósito de la audiencia, determinar la custodia definitiva y la patria potestad de la menor Sofía, basándose estrictamente en su interés superior, tal como lo dictaban las leyes mexicanas de protección a la infancia. El primer movimiento crucial fue del licenciado Morales, quien solicitó la reproducción de la declaración videograbada de Carmen, la ex trabajadora de la Casa Hogar Esperanza. La sala quedó en silencio, mientras en una pantalla se proyectaba el rostro nervioso pero decidido de Carmen. Su testimonio fue desgarrador en su simplicidad. Con voz clara, aunque temblorosa al principio, describió las condiciones de hacinamiento, la comida escasa y de mala calidad, a veces pura sopa de fideo y tortillas duras, la falta de atención médica adecuada. Si un niño se enfermaba, le daban un té y lo mandaban a acostar, rara vez llamaban al doctor, y el ambiente de miedo y castigo que prevalecía. Narró incidentes específicos de negligencia, incluyendo el abandono de Sofía en el almacén oscuro cuando estaba enferma, un relato que hizo que Alejandro apretara los puños bajo la mesa. El abogado de la directora objetó repetidamente, intentando descalificar el testimonio como resentimiento de una empleada despedida, pero la sinceridad cruda del relato de Carmen, sumada a la documentación presentada por Morales sobre las medidas de protección que habían tenido que tomar para garantizar su seguridad, dejó una impresión indeleble en el juez y en todos los presentes. Era la voz de la verdad emergiendo desde las entrañas de la institución. Luego llegó el turno de la defensa. El abogado de la directora Ramírez y de doña Consuelo llamó al estrado a la tía abuela. La anciana subió con dificultad, ayudada por un ujier, su rostro surcado de arrugas y confusión. Su testimonio fue breve y claramente ensayado, pero carente de convicción. Habló con frases hechas sobre el deber familiar y el deseo de cuidar a la sangre de su sangre, pero bajo el interrogatorio incisivo del licenciado Morales, sus respuestas se volvieron vacilantes y contradictorias. Admitió que apenas había conocido a la madre de Sofía, que nunca había visto a la niña antes de que la contactaran los abogados del orfanato, y que vivía en condiciones muy humildes, con problemas de salud propios y sin recursos económicos ni físicos para hacerse cargo de una niña pequeña, mucho menos una con las necesidades emocionales de Sofía.
Quedó dolorosamente claro que doña Consuelo era una figura trágica en esta historia, una mujer vulnerable utilizada por la directora en un intento desesperado por mantener el control sobre Sofía, o al menos para desviar la atención de las irregularidades de la casa-hogar. Tras el fallido testimonio de la tía abuela, el abogado arremetió con un discurso apasionado pero lleno de falacias. Exaltó la importancia de los lazos de sangre por encima de cualquier otra consideración. Defendió la reputación de la Casa Hogar Esperanza como una institución benemérita con décadas de servicio a la niñez desamparada. Desestimó las acusaciones de negligencia como calumnias malintencionadas y atacó ferozmente la figura de Alejandro Garza, pintándolo como un hacendado arrogante y solitario, un hombre sin experiencia ni estabilidad emocional para criar a una niña, insinuando que sus motivos eran egoístas, quizás relacionados con la imagen pública o incluso con oscuros intereses personales. El momento decisivo de la audiencia llegó con el testimonio de la profesora Isabel, la psicopedagoga. Como perito experta en desarrollo infantil y trauma, su testimonio tenía un peso considerable. Con calma y profesionalismo, presentó ante el juez sus informes detallados, basados en meses de observación y trabajo terapéutico con Sofía. Utilizando un lenguaje claro y accesible, pero respaldado por teorías psicológicas y evidencia clínica, describió los severos síntomas de trauma complejo y apego inseguro que Sofía presentaba al inicio de su intervención: mutismo selectivo, miedo extremo a los extraños, conductas de acaparamiento de comida, pesadillas recurrentes, desconfianza generalizada hacia los adultos y un notable retraso en su desarrollo socioemocional. Luego, contrastó esta sombría imagen inicial con la evolución extraordinaria que había experimentado Sofía bajo el cuidado de Alejandro y Elena en la hacienda La Esmeralda. Documentó el desarrollo de un vínculo de apego seguro y saludable con Alejandro, a quien Sofía veía claramente como su figura principal de protección y afecto. Describió la notable mejoría en su capacidad para regular sus emociones, la disminución drástica de sus miedos y ansiedades, su floreciente lenguaje verbal y no verbal, y su creciente sentido de seguridad, autoestima y pertenencia. La profesora Isabel concluyó su testimonio con una recomendación firme e inequívoca. Separar a Sofía de Alejandro en ese momento sería catastrófico para su bienestar emocional y psicológico, probablemente causando una regresión severa, la reactivación de sus traumas y un daño potencialmente irreparable a su capacidad de confiar y formar vínculos saludables en el futuro. Enfatizó que Alejandro, a pesar de su falta inicial de experiencia parental, había demostrado ser un cuidador excepcionalmente sensible, receptivo, paciente y comprometido, proporcionando precisamente el tipo de entorno estable, predecible y afectuoso que una niña con la historia de Sofía necesitaba desesperadamente para sanar y prosperar. Su testimonio experto, objetivo y compasivo demolió sistemáticamente los argumentos de la defensa sobre la supuesta ineptitud de Alejandro y la conveniencia de devolver a Sofía a la institución o entregarla a una pariente desconocida y no preparada. Dejó claro que el interés superior de la menor, el principio rector en estos casos, apuntaba en una sola dirección. Finalmente, el juez le dio la palabra a Alejandro. Él se puso de pie, pero en lugar de dirigirse al estrado, se quedó frente a la mesa, mirando directamente al juez. Su voz, al principio un poco tensa, pronto encontró un tono tranquilo pero cargado de una emoción contenida que llenó la sala. No se centró en refutar los ataques personales ni en denunciar las fallas de la casa hogar. Habló de Sofía. Describió con palabras sencillas pero evocadoras a la niña asustada y sucia que había encontrado escondida en la paja del establo, una pequeña criatura salvaje llena de miedo. Habló del proceso lento, a veces frustrante pero siempre conmovedor, de ganarse su confianza, de verla dar sus primeros pasos vacilantes hacia un mundo nuevo. Compartió anécdotas íntimas. El día que Sofía le preguntó si las mariposas también tenían mamá, su fascinación por ayudar a Elena a hacer tortillas, su alegría incontenible al montar a Chispita, el pony. Reconoció con humildad su propia inexperiencia inicial, sus dudas,
sus torpezas como figura paterna, pero enfatizó el vínculo profundo, casi inexplicable, que se había forjado entre ellos. «Su señoría», dijo, la voz quebrándose ligeramente por primera vez. «Cuando encontré a Sofía no sabía nada de ser padre. Solo sabía que esa niña necesitaba ayuda urgente, necesitaba un lugar seguro, necesitaba comida caliente, necesitaba que alguien le dijera que no estaba sola en el mundo». Hizo una pausa respirando hondo. «En estos meses he intentado darle todo eso, pero la verdad es que Sofía me ha dado mucho más a mí. Me ha enseñado qué significa cuidar de verdad a alguien, qué significa el amor incondicional. Me ha recordado lo que realmente importa en la vida, más allá de los negocios y las tradiciones familiares». Miró al juez con una sinceridad desarmante. «No pido ningún trato especial por ser quien soy. Solo pido la oportunidad de seguir siendo el hogar de Sofía, de darle la infancia feliz y segura que le robaron. Ella es, en mi corazón y en mi vida, mi hija, y haré todo lo que esté en mi poder para protegerla y verla crecer feliz». Sus palabras, desprovistas de artificio legal pero cargadas de una verdad emocional innegable, resonaron en el silencio de la sala. El juez escuchó atentamente todos los testimonios, revisó la voluminosa documentación presentada por ambas partes y luego anunció un breve receso para deliberar su decisión. La espera en la sala contigua fue una tortura. Los minutos se alargaban como horas. Alejandro caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto, repasando mentalmente cada palabra dicha, cada prueba presentada. Elena rezaba en voz baja, aferrada a un pequeño rosario. La profesora Isabel mantenía a Sofía distraída con un juego de sombras chinescas, protegiéndola de la tensión que flotaba en el aire. Cuando finalmente los llamaron de regreso a la sala, el silencio era casi absoluto. El juez entró, ocupó su lugar y carraspeó antes de hablar, su mirada recorriendo a los presentes. Habló con voz pausada y grave, resumiendo los puntos clave del caso. El testimonio creíble sobre la negligencia en la casa Hogar Esperanza, la falta de idoneidad y de vínculo previo de la tía abuela, la opinión experta y contundente de la psicopedagoga sobre el trauma de Sofía y su recuperación, y el evidente y sólido lazo afectivo desarrollado entre la menor y el señor Alejandro Garza. «La ley es clara», afirmó el juez, su voz resonando con autoridad. «En todos los casos que involucran a menores, la consideración primordial, por encima de cualquier otro interés, es el bienestar integral y el interés superior del niño». Después de una cuidadosa revisión de todas las pruebas y testimonios presentados, este tribunal concluye que el interés superior de la menor Sofía se garantiza plenamente continuando bajo el cuidado y protección del señor Alejandro Garza. Hizo una pausa dramática y luego pronunció el veredicto final. «Por lo tanto, se resuelve. Primero, se retira la tutela de la menor Sofía a la institución denominada Casa Hogar Esperanza. Segundo, se desecha por improcedente la solicitud de custodia presentada por la señora Consuelo, apellido. Tercero, se otorga la patria potestad y la custodia definitiva de la menor Sofía al ciudadano Alejandro Garza, apellido completo». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el lado de la sala donde estaban Alejandro y su equipo. Él cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo meses de angustia y tensión se disolvían en una oleada de gratitud y emoción. El licenciado Morales le puso una mano en el hombro, una sonrisa de satisfacción iluminando su rostro habitualmente serio. Al otro lado, la directora Ramírez se quedó petrificada, el rostro pálido de ira y derrota. Alejandro casi corrió hacia la sala de espera. Sofía levantó la vista cuando él entró abruptamente, sus ojos color miel llenos de una pregunta silenciosa. Él se arrodilló frente a ella, ignorando el protocolo y la presencia de los demás, y la estrechó en un abrazo tan fuerte que casi le quitó el aire. «Ganamos, Sofía, ganamos, mi niña», susurró contra su cabello, la voz ahogada por la emoción. «Te quedas conmigo para siempre». Sofía tardó un segundo en procesar la noticia, y luego sus bracitos rodearon su cuello con fuerza. «¿Para siempre, Alejandro?», preguntó la voz ahogada contra su hombro. «Para siempre», confirmó él, separándose un poco para mirarla a los ojos, que ahora brillaban con una mezcla de incredulidad y una alegría desbordante.
Elena y la profesora Isabel sonreían entre lágrimas. Al salir del edificio del juzgado bajo el sol que ahora brillaba tímidamente entre las nubes, Alejandro se detuvo en la escalinata. Volvió a arrodillarse frente a Sofía, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Escúchame bien, Sofía», dijo con seriedad, pero con una sonrisa enorme iluminando su rostro. «A partir de hoy, tú eres Sofía Garza. Ese es tu nombre. ¿Y recuerdas la promesa que te hice en el establo el primer día que nos vimos?» Ella asintió vigorosamente, su sonrisa reflejando la de él. «Nunca más sola». «Exacto», afirmó él, el corazón rebosante de un amor que nunca pensó que sentiría. «Nunca, nunca más sola. Estás en casa, mi niña». No era solo el final de una batalla legal, era el nacimiento oficial de una familia, forjada no por la sangre, sino por las circunstancias, la resiliencia y un amor inesperado y transformador que había echado raíces en el corazón de un establo olvidado. 6 meses después de que el martillo del juez resonara en la sala del juzgado, sellando el destino de Sofía y uniéndolo irrevocablemente al de Alejandro Garza, la hacienda La Esmeralda respiraba un aire diferente. Ya no era solo el imponente centro de un imperio tequilero y equino, ni el refugio fortificado contra las tormentas legales y los chismes. Se había convertido, de manera gradual pero profunda, en un hogar lleno de risas infantiles, del correteo de pies pequeños por los largos corredores, del aroma a galletas recién horneadas mezclándose con el de la tierra mojada y el agave. La transformación de Sofía Garza, que ahora contaba con casi 6 años, era la prueba más elocuente de este cambio. Era difícil reconocer en la niña parlanchina, curiosa y llena de energía que ahora era, a la pequeña criatura asustada y silenciosa que Alejandro había encontrado temblando en la paja del establo. Asistía a un pequeño colegio privado en Guadalajara, conocido por su ambiente cálido y su enfoque personalizado, donde, con la ayuda de la profesora Isabel y el apoyo constante de Alejandro y Elena, estaba superando rápidamente los rezagos iniciales y comenzaba a hacer amigas. Su timidez inicial se había disuelto, revelando una personalidad vivaz, inteligente y con una sorprendente capacidad de resiliencia. Hablaba sin parar, haciendo preguntas agudas sobre el mundo que la rodeaba, desde por qué el cielo de Jalisco era tan azul hasta cómo sabían los colibríes encontrar las flores. Las pesadillas habían desaparecido casi por completo, reemplazadas por sueños sobre caballos, mariposas y fiestas de cumpleaños. Su vínculo con Alejandro era el eje central de su pequeño universo. Lo seguía a todas partes cuando él estaba en la hacienda, lo colmaba de abrazos espontáneos y le presentaba con orgullo sus dibujos, ahora llenos de colores vibrantes y figuras sonrientes. Las clases de equitación con Chispita continuaban, y ahora trotaba con una confianza y una alegría que iluminaban su rostro. Verla florecer así, observar la luz y la confianza brillar plenamente en sus ojos color miel, era la mayor recompensa para Alejandro, la confirmación diaria de que la ardua batalla legal y emocional había valido cada esfuerzo, cada desvelo, cada peso gastado. Pero la experiencia de encontrar a Sofía, de luchar por ella, y de ser testigo directo de las fallas y la frialdad del sistema de protección infantil, había dejado una marca indeleble en Alejandro Garza. Ya no podía ser el mismo hombre de antes, el hacendado pragmático y emocionalmente reservado, enfocado casi exclusivamente en los negocios y en mantener el legado familiar. El sufrimiento de Sofía le había abierto los ojos a una realidad que desde su posición privilegiada apenas había vislumbrado, la de miles de niños perdidos en el laberinto de la burocracia, la negligencia y el abandono institucional en México. Sentía una responsabilidad ineludible, una obligación moral de utilizar sus recursos, su influencia y su nombre para intentar cambiar, aunque fuera un poco, esa dolorosa realidad. La idea de crear una fundación, que había comenzado como una reacción visceral ante la injusticia sufrida por Sofía, maduró hasta convertirse en un proyecto concreto y ambicioso. No quería una simple organización de caridad que repartiera donativos esporádicos. Imaginaba una fundación activa, propositiva, que trabajara en varios frentes: investigar y denunciar las malas prácticas en casas hogar y orfanatos,
proponer reformas legislativas para agilizar y transparentar los procesos de adopción, apoyar económicamente a instituciones que sí trabajaran con ética y calidad, y, sobre todo, crear conciencia en la sociedad sobre la urgencia de ofrecer segundas oportunidades y hogares amorosos a los niños más vulnerables, especialmente a los mayores o aquellos con historias de vida difíciles. Pasó semanas consultando con expertos en derechos de la infancia, abogados especializados en adopción, directores de organizaciones civiles exitosas y funcionarios sensibles del DIF, diseñando meticulosamente la misión, la estructura legal y el plan de acción de su proyecto. Eligió el nombre con cuidado, Fundación Amanecer, un nombre que evocaba esperanza, nuevos comienzos, la promesa de un futuro más brillante para aquellos niños que emergían de la oscuridad del abandono. Sería su legado más personal, un compromiso que trascendía los negocios y las tradiciones, un homenaje silencioso a la niña que le había enseñado el verdadero significado de la responsabilidad y el amor. El lanzamiento de la Fundación Amanecer no podía ser un evento discreto. Alejandro quería que fuera una declaración de principios, un llamado a la acción que resonara en los círculos más influyentes de Jalisco y de México. Decidió organizar una cena de gala inaugural, no solo con el objetivo de recaudar fondos iniciales, sino principalmente para presentar la fundación a la sociedad, generar conciencia sobre la problemática y sumar aliados estratégicos a la causa. Su eficiente equipo de relaciones públicas y organización de eventos se puso en marcha, con la instrucción clara de crear una noche elegante, memorable, pero sobre todo significativa. Se eligió como sede el Hospicio Cabañas en Guadalajara, un lugar emblemático que, paradójicamente, había sido en sus orígenes un albergue para niños desamparados, añadiendo una capa de simbolismo al evento. Se enviaron invitaciones cuidadosamente diseñadas a una lista selecta de personalidades, empresarios prominentes, filántropos reconocidos, políticos clave en las áreas de desarrollo social y justicia, líderes de opinión, directores de medios de comunicación y figuras respetadas del ámbito académico y cultural. El tema de la noche sería Sembrando Futuros. Las semanas previas al evento fueron de una actividad frenética. Alejandro supervisó personalmente cada detalle, desde la elección del menú, que incluiría platillos inspirados en la gastronomía jalisciense, hasta el diseño del programa y la selección de los oradores invitados. Dedicó horas a preparar su propio discurso, consciente de que sus palabras debían transmitir no solo los objetivos racionales de la fundación, sino también la pasión personal que lo impulsaba. Sabía que tendría que compartir con discreción, pero con honestidad, una parte de su historia con Sofía, no para exponerla, sino para ilustrar de manera conmovedora la urgencia de la causa y el potencial transformador de una segunda oportunidad. Sofía, ahora plenamente integrada en la vida de la hacienda y consciente de la importancia que Alejandro le daba a este nuevo proyecto, percibía la atmósfera de expectación y preparativos que rodeaba la próxima gala. Veía las reuniones de Alejandro con su equipo, los bocetos de los arreglos florales sobre la mesa del comedor, las pruebas de iluminación en los jardines. Con el entusiasmo propio de su edad, quiso participar. Se autoproclamó asesora de dibujos oficial, llenando hojas y hojas con soles radiantes, niños tomados de la mano y, por supuesto, muchas mariposas monarca, que luego entregaba solemnemente a Alejandro para que adornaran los planes de la fundación. Le ofrecía serios consejos sobre qué corbata debía usar para la fiesta grande y supervisaba con ojo crítico los canapés que Elena preparaba como prueba para el evento. Alejandro acogió con ternura su deseo de involucrarse. Le explicó la misión de la fundación en términos sencillos que ella pudiera entender. Es como si estuviéramos construyendo una casa muy grande y bonita, Sophie, para niños que no tienen una y que necesitan mucho cariño. Queremos ayudarles a encontrar familias que los quieran mucho, mucho como yo te quiero a ti. Los ojos de Sofía se iluminaron de comprensión. ¿Yo puedo ayudar? ¿Les puedo prestar mis juguetes? Su inocente generosidad reforzó aún más la convicción de Alejandro. Se aseguró de que tuviera un vestido nuevo y hermoso para la ocasión, de un color naranja vibrante, como las alas de las monarcas,
queriendo que se sintiera especial y parte de ese momento importante, aunque sus planes eran mantenerla alejada del bullicio principal del evento, protegiendo su privacidad. La noche de la gala llegó, y el Hospicio Cabañas lucía esplendoroso, sus patios y salones iluminados de forma magistral, creando una atmósfera de elegancia y propósito. Los invitados, lo más selecto de la sociedad jalisciense y figuras relevantes a nivel nacional, llegaban luciendo sus mejores galas, el aire vibrando con conversaciones animadas y expectativas. Alejandro los recibía personalmente, amable pero enfocado, alternando saludos y agradecimientos con instrucciones de último momento a su equipo. Se movía con la seguridad del anfitrión, acostumbrado a estos eventos, pero su mente estaba puesta en el mensaje que debía entregar. Cuando llegó el momento de su discurso, un silencio expectante se apoderó del magnífico salón principal, bajo los imponentes murales de Orozco. Alejandro subió al estrado, respiró hondo y miró a la audiencia. No habló como el empresario calculador, ni como el hacendado tradicional. Habló como un hombre transformado por una experiencia que había sacudido los cimientos de su vida. Con voz clara y firme, presentó la visión de la Fundación Amanecer, detallando sus objetivos estratégicos para la reforma del sistema de protección infantil, la promoción de la adopción y el apoyo a programas de crianza positiva. Luego, su tono se volvió más personal, más íntimo. Sin mencionar nombres ni detalles específicos que pudieran identificar a Sofía, compartió la esencia de su historia, el encuentro inesperado con una niña perdida que le había enseñado sobre la fragilidad de la infancia y la fuerza del espíritu humano. Una niña que le había mostrado las grietas de un sistema indiferente, pero también la inmensa capacidad de sanación que reside en el amor y la seguridad de un hogar. Ver el mundo a través de los ojos de una niña que lo había perdido todo, dijo, la voz cargada de una emoción contenida, me hizo comprender que no podemos permitirnos la indiferencia. No podemos cerrar los ojos ante los miles de niños que crecen en la sombra del abandono en nuestro propio país. Cada uno de ellos merece un amanecer, una oportunidad para reescribir su historia. Anunció una donación personal sustancial para poner en marcha la fundación y lanzó un llamado apasionado a todos los presentes para que se sumaran a la causa, no solo con recursos económicos, sino con compromiso, ideas y acción. Su discurso, sincero y poderoso, fue recibido con una ovación cerrada y prolongada. La Fundación Amanecer había nacido con fuerza y con el respaldo de una comunidad conmovida y movilizada. Más tarde esa noche, durante una recepción más íntima ofrecida en un salón privado para los miembros fundadores del patronato de la Fundación y los donantes más importantes, Alejandro se permitió un gesto más personal. Se excusó un momento y fue a buscar a Sofía, quien había estado pacientemente esperando en una sala contigua bajo el cuidado de Elena, viendo una película animada en una tablet. Tomándola de la mano, la condujo con calma al salón donde conversaban sus aliados más cercanos. El pequeño grupo guardó silencio, la curiosidad brillando en sus ojos. «Señoras y señores», dijo Alejandro, la voz llena de un orgullo sereno, «quiero presentarles a alguien muy especial. Ella es la inspiración viviente detrás de mucho de lo que la Fundación Amanecer busca lograr. Les presento a mi hija, Sofía Garza». Sofía, aferrada a la mano de Alejandro, levantó la vista y ofreció una sonrisa tímida pero radiante, saludando con un leve movimiento de cabeza. Los invitados la saludaron con calidez y afecto genuino, sus expresiones reflejando respeto por la historia que intuían y comprensión por el profundo significado de ese momento. No fue una presentación pública, sino un reconocimiento íntimo dentro del círculo de confianza de la Fundación, un acto que cimentaba el lugar de Sofía no solo en la vida de Alejandro, sino en el corazón mismo de su nueva y trascendente misión. De regreso a la hacienda, ya tarde en la noche, mientras la camioneta se deslizaba por la carretera silenciosa bajo un cielo estrellado, Alejandro sintió una mezcla de profundo agotamiento y una satisfacción serena que nunca antes había experimentado. Sofía dormía plácidamente en el asiento trasero, la cabeza apoyada en el regazo de Elena, quien también cabeceaba suavemente. Miró el rostro tranquilo de su hija por el espejo retrovisor, iluminado fugazmente
por las luces de algún vehículo que pasaba en sentido contrario. La gala había sido un éxito rotundo. La fundación había sido lanzada con un impulso formidable, pero la verdadera victoria, el verdadero logro, era esa niña dormida en su coche. Encontrarla había desviado el curso de su vida de una manera radical e inesperada, llenándola de desafíos que nunca habría imaginado, pero también de recompensas mucho más profundas y significativas que cualquier éxito empresarial. La había obligado a confrontar sus propias limitaciones, a abrir su corazón, a redefinir sus prioridades. La Fundación Amanecer no era solo un proyecto filantrópico, era un compromiso vital, una forma de honrar la transformación que Sofía había obrado en él, una manera de intentar que la luz que ella había traído a su mundo pudiera brillar también para otros niños perdidos en la oscuridad. Comprendió con una claridad meridiana que al rescatar a Sofía, en muchos sentidos, se había rescatado a sí mismo. La última escena de ese largo día se desarrolló más tarde, en el santuario mágico de la recámara de las mariposas. Alejandro arropó a Sofía en su cama, la suave luz de una lámpara con forma de luna creando sombras danzantes en las paredes. Ella estaba ya medio dormida, murmurando algo ininteligible sobre Chispita. «Alejandro», susurró, los ojos entreabriéndose perezosamente. «Sí, mi niña. Gracias por la fiesta», dijo con un bostezo, «y por la casa para los otros niños». Él sonrió acariciando su cabello suave. «De nada, corazón. Me alegra que te gustara». Ella asintió, acurrucándose bajo las sábanas. Luego, sus ojos se enfocaron en los de él por un instante, una chispa de conciencia brillando en ellos. «Cumpliste tu promesa». Alejandro hizo una pausa, el corazón dándole un vuelco. «¿Cuál promesa, Sophie?» «La del establo», murmuró ella, la voz ya casi perdida en el sueño. «Nunca más sola». Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente. «Así es, mi niña. Nunca más sola. Esa es la promesa más importante que haré en mi vida». Observó cómo se entregaba al sueño, una mano aferrada a una pequeña mariposa de peluche. Permaneció un momento a su lado, escuchando su respiración tranquila, sintiendo la paz profunda que emanaba de esa habitación, de esa niña, de esa nueva vida que habían construido juntos. Apagó la luz principal, dejando que la suave luz de la luna de la lámpara velara sus sueños. Al cerrar la puerta con cuidado tras de sí, sintió una certeza absoluta. El camino había sido arduo, el futuro aún guardaba incógnitas, pero aquí, en esta hacienda, con esta niña, había encontrado su verdadero norte, su propio amanecer. La promesa estaba sellada, no solo con palabras, sino con cada latido de su corazón transformado.